señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores, he elegido para la fecha un tema que nos preocupa a todos, que se refiere fundamentalmente con la morosidad judicial, algo que queremos combatir. Y en Paraguay nos hemos encontrado, cuando hablábamos de reforma de las leyes penales, de las leyes procesales, con un problema de duración de los procesos y que no había un control. Procesos que duraban 20, 25 y hasta 30 años. Entonces se buscó aplicar lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, que todo ciudadano tiene derecho a ser oído en un plazo considerado razonable. Y el sistema buscó efectos, aplica una sanción de extinción de la acción, la responsabilidad de funcionarios morosos y la responsabilidad del Estado, cuando el Estado no da las respuestas que requieren los ciudadanos. Y se estructuró un sistema bastante claro que se relaciona con el control de la duración máxima de los procesos. La norma del 136, el proceso tiene que terminar con una sentencia definitiva en un plazo de 3 años, plazo considerado razonable, y una primera clave contados desde el primer acto de procedimiento. ¿Cómo se establece el primer acto de procedimiento? Artículo 6 del Código de Procedimientos Penales: toda actuación o diligencia investigativa del titular de la acción luego transcurrido el plazo de 6 horas. ¿Qué plazo de 6 horas? El 290 de la ley procesal, el titular de la acción ordena su investigación y comunica al juez penal de garantías el inicio de la misma en un plazo que no debe exceder de 6 horas. Y las cosas parecían claras, pero empieza a complicarse con una primera jurisprudencia de la Sala Penal, el Acuerdo y Sentencia 632, que establece 2 momentos de inicio de cómputo. El cómputo del proceso en general, el que acabo de mencionar, y ese acuerdo y sentencia consideró necesario establecer un cómputo distinto para el inicio de la etapa de preparación del juicio. Dice desde que exista un acta de imputación o desde que se presente un acto coercitivo, el famoso concepto del acto coercitivo. Se empiezan a complicar ligeramente las cosas. Esa es una jurisprudencia del año 2001, un año después de la vigencia plena de la nueva ley procesal. Y el diciembre del año 2003 inicia vigencia, el 13 de enero del año 2004 se dicta la ley 2341, la famosa ley Camacho, que extiende el control de duración del proceso, que extiende el máximo a 4 años, sin ningún estudio criminológico de por qué estábamos aumentando eso. Y establece una suspensión automática en el caso de incidentes, excepciones, recursos, lo cual lleva otra vez a que muchos procesos hoy duren 7, 8 y hasta 10 años. Y terminan de complicarse las cosas cuando en septiembre del año 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país dicta el acuerdo y sentencia 1322 en el caso de los 16 millones de dólares, un precedente que se convierte en jurisprudencia y posición oficial de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, donde dice una preopinión del profesor doctor Sindulfo Blanco: de ahora en adelante vamos a computar desde la notificación del acta de imputación. Y varía sustancialmente con lo que establece el artículo 6 de la ley procesal, que nos va a llevar a un problema serio. Luego
se dicta en un momento dado el acuerdo y sentencia 1083 del año 2005, que establece interesantes conceptos de retroactividad, pero la Corte Suprema de Justicia en pleno establece fundamentalmente que la posición oficial de la Corte Suprema, que hay que iniciar cómputo desde la notificación del acta de imputación. Y la ley 4669, que vuelve al plazo original del artículo 136 de 4 a 3 años, sin ningún estudio criminológico, sin ninguna estadística, sin ninguna base, ningún fundamento de política criminal. Y esto nos lleva a problemas serios. Primero, que la Sala Penal prácticamente ha legislado sobre el primer acto de procedimiento. Dice, el primer acto de procedimiento es la notificación del acta de imputación, pero subsiste el artículo 6º que dice, el primer acto de procedimiento es la diligencia investigativa del agente fiscal luego de transcurrido el plazo de las 6 horas. Entonces, se quiebra ese equilibrio, esas funciones que tienen los poderes del Estado. Poder legislativo, el dictamiento de las leyes, el poder ejecutivo, la administración, y el poder judicial, custodio e intérprete de la Constitución y las leyes. Pero ¿qué hacemos con una jurisprudencia? No se puede plantear ningún recurso porque esa ley 609 que regula el funcionamiento de la Corte dice que ya no hay posibilidades de plantear ninguna acción o recurso contra una decisión de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que es más grave, que los jueces se van a encontrar entre la espada y la pared cuando dicen ¿cómo determino el primer acto de procedimiento? Lo que dice la ley, el artículo 6º, o lo que dice la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo y sentencia 1322. ¿A quién le hago caso? Probablemente estaremos pensando en una respuesta en la norma del 137 de la Constitución. La Constitución es lo más importante, luego los tratados internacionales, luego las leyes positivas. ¿Hasta qué punto un acuerdo y sentencia puede estar por encima de una ley que está vigente? Entonces, le preguntamos a veces a los jueces y nos dicen, si yo dicto en contra de lo que establece la Corte Suprema, mañana estoy en el jurado y pasado estoy fuera del Poder Judicial. Y esto es triste. ¿Para qué uno quiere ser juez si no va a aplicar la ley? Ese es el problema en que nos ha metido esta dubitativa jurisprudencia y legislación en relación a este tema. Y nos lleva a la reflexión de que el Poder Judicial, que tiene que ser uno de los pilares de la República, de la democracia, se encuentra con un serio déficit de credibilidad. Estamos en los primeros puestos negativos de falta de credibilidad en la administración de justicia, en nuestros jueces, en nuestros fiscales, en nuestros operadores del sistema. Y hay que recuperar esa credibilidad y eso debe ser el pilar, debe ser la prioridad de las prioridades. No es ningún secreto que, no todos, pero hay un muy bajo nivel técnico en nuestros jueces y un altísimo nivel de corrupción. Entonces tenemos que trabajar sobre esos aspectos con un combate frontal a la impunidad, a la morosidad judicial. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que capacitar nuestros recursos humanos. Hay que actualizar y hay que trabajar en la capacitación de nuestros jueces, de nuestros fiscales, de nuestros operadores del sistema. No vemos a los jueces, a los fiscales en los cursos. Ahora, últimamente, con esta vigencia de un proceso transparente, donde hay una promesa de un verdadero concurso de méritos y aptitudes, han aumentado la presencia de los jueces y de fiscales en nuestras aulas, y esto es positivo. Pero también hay que capacitar a nuestros funcionarios judiciales y establecer concursos de méritos y aptitudes, no más las designaciones digitadas.
Cuando ocupaba los juzgados me envían una persona como dactilógrafo y esa persona no sabía escribir a máquina ni sabía manejar una computadora, pero venía con el título de dactilógrafo. Entonces, ese tráfico de influencias, esas designaciones directas a personas que no están capacitadas, nos hace mucho daño. Y la corrupción, la mora judicial, verdadero flagelo en nuestra administración de justicia. No es ningún secreto que cuando alguien se sienta sobre algún expediente que estamos tramitando, es lo que se dice: te crean el problema para venderte las soluciones. Y ese es un origen de prácticas realmente corruptas que tenemos que erradicar del Poder Judicial. Tenemos que trabajar en que mejoren los mecanismos de control, de contralor, de las actividades de los órganos jurisdiccionales, de los jueces, los mecanismos de revisión de las sentencias judiciales. Cumplimiento de los plazos tiene que ser una garantía para nosotros. La ley procesal establece claramente que cuando una acusación es admitida y se dicta la resolución del auto de apertura a juicio, el juicio oral tiene que ser convocado en un plazo no menor de 10 días ni mayor de un mes. Pero aquí, frente a nuestras narices, los juicios orales se están fijando para dentro de un año. La ley dice claramente, no puede ser más de un mes, pero nosotros, expertos en hacer lo que no se tiene que hacer, lo fijamos en un plazo, incluso excede. Hay juicios que ya se están fijando para el año 2016. Entonces, tenemos que imbuirnos de esa mentalidad que hay que trabajar en la credibilidad del Poder Judicial. Estamos en crisis y hay una verdadera crisis de administración de justicia. Y hay muchos aspectos que tenemos que atacar y ello solo va a ser posible si tenemos las manos libres para hacerlo. Si no, estamos cautivos de poderes exógenos, de poderes externos al Poder Judicial. Cierto, hay grupos de poder que han actuado en forma nociva sobre la independencia de los jueces, sobre la propia independencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El ordenamiento de la casa tiene que empezar por la cabeza. Y eso es lo que nos ha movido a postular a esta candidatura. Postular para buscar cambiar las cosas. No simplemente adherirnos a una estructura que ya existe, a una estructura que está viciada. Queremos ir allí para cambiar las cosas y buscar un fortalecimiento de la administración de justicia. Es absolutamente necesario para fortalecer este Estado social y democrático de derecho que habla la Constitución Nacional, nuestra máxima ley, la ley más importante. Es cierto que se ha criticado el accionar de los partidos políticos y de algunos grupos de poder, pero no hay que caer en el vicio de decir todo lo que viene de los partidos políticos, todo lo que viene de las estructuras de poder es negativo o está viciado. Eso es un sofisma. Los partidos políticos tradicionales son absolutamente necesarios para la democracia. Lo que es criticable es la injerencia que afecta directamente a la independencia de los partidos. Y vamos de la administración de justicia, y a las consideraciones finales. Quiero parafrasear lo que decía Carlos Miguel Jiménez cuando hablaba de esa patria soñada. Fulgura en mis sueños una patria soñada que no tenga hijos desgraciados, un poder judicial
fuerte, fortalecido, independiente, con jueces idóneos, con jueces capaces. Solo así será posible la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, de la consolidación de la democracia en nuestro país. Solo así podemos dejar un país mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Bogarín. Muchas gracias por su presentación. Vamos a comenzar con la parte de preguntas. Como usted sabe, el orden establecido son primero las denuncias concretas, formales, que entraron por los canales institucionales, cuya copia usted recibió y está de acuerdo en responderlas en público. Y la primera de ellos tiene que ver, y esta sí tiene nombre y apellido porque hasta hay un libro escrito tratando o fundamentando su posición. Me refiero al expresidente de la Corte, al doctor Irán Delgado von Lepel, que lo acusa a usted y a otros camaristas del incumplimiento del artículo 310 del Código Penal, persecución de inocentes, en la causa Gustavo Stroessner Mora y otros sobre malversación de fondos, corrupción y venalidad en esta capital. Esta denuncia, que sostiene que la acción duró más de 18 años y que nunca se pudo demostrar la razón de las decisiones tomadas en oportunidad de su juzgado. Usted tiene copia de este material completo, se le corrió traslado, acusó recibo, y esta es la primera de la cual naturalmente y como corresponde le hacemos traslado, doctor, para que usted diga lo que considere oportuno. Sí, en primer lugar hay una opinión del doctor von Lepel que fue plasmada en un libro. Yo era juez en el ordenamiento anterior, juez del tercer turno, juez penal de primera instancia, y era un expediente que se encontraba paralizado porque el señor Gustavo Stroessner se encontraba en situación de rebeldía, es decir, estaba prófugo en la República Federativa del Brasil. Las únicas decisiones que yo tomé en esa causa, no dirigí la investigación, fue la del rechazo de un sobreseimiento. En ese ordenamiento se denominaba sobreseimiento libre, y el fundamento del rechazo del sobreseimiento libre era que el señor Gustavo Stroessner Mora estaba prófugo y no estaba a disposición de los mandatos de ese proceso. También rechacé un pedido de sustitución de fianza. El doctor Irán Delgado von Lepel planteaba una sustitución de fianza de un dinero que se encontraba embargado y sustituirla por su fianza personal. Y las razones del rechazo eran que había una presunción de que el origen de ese dinero era mal habido. Era un proceso que estaba caratulado como estafa y regido por el código penal anterior y también por el Código de Procedimientos Penales de Teodosio González del año 1890. Y esa decisión fue confirmada por los camaristas de la primera sala, Tomás Cárdenas, Gustavo Campos y el doctor Bray, y lo que posteriormente me enteré por los medios de prensa es que hay una excepción de inconstitucionalidad que planteó el citado profesional y se revocó esa decisión con los votos favorables del doctor Blanco y una disidencia del doctor Altamirano. En consecuencia, en base a estas explicaciones, niego categóricamente haber cometido irregularidad alguna. Es un fallo que fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones y posteriormente revocado
por la Sala Constitucional integrada por los citados miembros. Muchas gracias, doctor Bogarín. Permítame también leerle un resumen de una denuncia que llegó al Consejo de la Magistratura sobre un tema que le tocó actuar, pero en este caso ya como abogado profesional. Se trata de un accidente de tránsito ocurrido el 12 de febrero de 2011 en Fernando La Mora, donde falleció la conductora que iba en compañía de otro joven. Según la denuncia, usted forma parte de la querella y dice literalmente: esa noche armaron y prepararon con la ayuda de la fiscal Dora, el perito tal, el médico forense tal y su defendido, el juez Juan Carlos Panecelli, para que el joven que acompañaba a la que falleció sea culpable del accidente. Omito leer todo, pero usted tiene copia de este material. La parte que considera pertinente el Consejo, y así lo traduce, es lo siguiente: desde mayo del 2013, primera fecha para el juicio oral, están esperando que se realice el juicio oral y público. El abogado Jorge Bogarín se encargó de digitar y suspender o inhibir a los jueces. Ya van 10 suspensiones y 13 jueces que se inhibieron o se excusaron del caso hasta la última fecha, que fue el 10 de noviembre del 2014. En estas condiciones lo que se busca naturalmente es que se extinga el caso y especialmente que el juicio no lleve a cabo hasta que el concurso termine, donde pueda el doctor Bogarín asumir en la hipótesis que usted sea elegido ministro. En este caso es evidente que el doctor Bogarín y el fiscal a cargo no quieren llegar al juicio oral porque existen pruebas científicas y testigos presenciales que pueden demostrar la verdad de lo ocurrido. Esto es en pequeña síntesis, doctor, es 1 página y media, usted tiene acceso a este material. Aceptó que le hagamos el requerimiento público y también creo que está en condiciones de responderlo. Gracias, doctor. Sí, señor presidente. Bueno, en primer lugar, niego haber cometido irregularidad alguna en ninguno de los hechos que allí me imputan. La primera parte habla de unos supuestos arreglos el día en que ocurre este desgraciado accidente que termina con la vida de una joven, hija de una ciudadana que se llama Lourdes Ocampos, quien ha contratado mis servicios profesionales para actuar como querella adhesiva. Pero la contratación se produce varios días después del accidente, es decir, yo no estuve presente en esas primeras diligencias que hablan allí de una supuesta connivencia con la fiscal o con el juez, con el perito. Esa es una primera parte. Una segunda parte, la querella adhesiva es la que está interesada en que esto llegue a un final ideal de todo proceso, que es una sentencia, y en este caso hemos acusado, hay una acusación del titular de la acción y la causa ya está para juicio oral y público, y es un contrasentido lo que afirma esa denuncia, en el sentido que nosotros estamos interesados en que se extinga la causa, en absoluto. Hay una suspensión que hemos solicitado porque yo estaba con otro compromiso profesional y la señora Lourdes Ocampos me pidió mi concurso personal en ese juicio oral y público, pero eso está para juicio y lo que es anormal se ha convertido en normal. Estamos a la espera del juicio oral y público. Quiero decir que no integro ninguna rosca mafiosa ni de ningún tipo, no integro ninguna estructura de poder para influenciar sobre los jueces, en absoluto. Y mi trayectoria está en condiciones de avalar esta afirmación. Muchas gracias, doctor. Disculpe, tiene usted varias preguntas y tratamos de limitarnos al tiempo que le dimos a otros candidatos. Sí. Hay 2 preguntas del Tribunal de Honor. La primera, ¿puede dar referencias del llamado en la doctrina derecho judicial? ¿Cuáles son sus expresiones y qué repercusión
piensa puede tener los mismos? Bueno, la principal fuente del derecho es la ley, y las referencias son la jurisprudencia y el denominado derecho judicial, y la costumbre, que no puede ser fuente de derechos salvo que la ley se refiera expresamente a ellos. Es un déficit que tenemos en nuestros tribunales, que no tenemos jurisprudencia en condiciones de competir internacionalmente. Hay muy poca jurisprudencia y hay muy poca tradición en nuestro derecho en ese sentido, y es una preocupación que lleva esta postulación mía. Muchas gracias, doctor Bogarín. Quiero leer también una denuncia que usted tiene copia y que accedió a través de las redes sociales, donde una ciudadana le reclama a usted de que su popularidad radica en participar como abogado defensor en sonados casos contra el erario público, y se mencionan dos casos puntuales: el de los helicópteros, la cual se le atribuyó a un senador responsabilidad, y a un exministro, también un escandaloso negociado en el INDER, y un tema que sí nos trae a todos recuerdos muy difíciles, como el famoso tema del magnicidio, donde se le acusa de haber condenado a un inocente, con el comentario adicional de que los condenados en aquel entonces hoy están absueltos por haberse demostrado la inocencia en instancias de revisión. Nos gustaría, doctor Bogarín, que dentro de la limitación que esta audiencia permite, y sin entrar en detalles muy puntuales, se refiera a los tres casos que el ciudadano solicita se le aclaren: caso de los helicópteros, caso INDER, caso magnicidio, caso de la muerte del señor vicepresidente, el doctor Luis María Argaña. Bueno, vamos por partes. La forma de trabajar de mi estudio jurídico es que cuando un caso es sometido a nuestra consideración, hacemos un análisis previo, y si resolvemos tomar el caso, lo comunicamos al potencial cliente y se firma un contrato de prestación de servicios. No es criterio excluyente que la persona no pueda pagar los honorarios, se buscan salidas en ese sentido. Mi estudio jurídico es uno de los pocos que integra la organización pro bono de abogados, en primer lugar. En segundo lugar, sí puedo aclarar, mi participación como defensor del senador Carlos Filisola fue imputado por lesión de confianza en la causa de los helicópteros, y luego de una profunda investigación, el propio titular de la acción, el agente fiscal, requiere el sobreseimiento definitivo, lo cual fue acogido en forma favorable por el juez penal de garantías Hugo Sosa Pazmor. En el caso del INDER, nuestro estudio jurídico defiende al señor Emanuel Friedman, que no está todavía en proceso porque él es parlamentario del Parlasur y aún no ha sido desaforado, lo cual permitiría su ingreso formal al proceso, es decir, no ha ingresado en proceso. En tercer lugar, el señor Aguilar introduce una línea de investigación que fue ampliamente investigada en ese proceso muy complejo del magnicidio, y agotada la investigación se desmeritó los elementos que fueron introducidos en ese testimonio, y no hay ninguna persona condenada en esa causa como consecuencia de ese testimonio. Desmiento categóricamente que se hayan perseguido inocentes o que se haya condenado a persona alguna en base a ese testimonio. Y hubo una denuncia y he sido investigado por esa causa, y la entonces fiscal Matilde Moreno requiere la desestimación de la denuncia, lo cual fue acogido en forma favorable por el juez penal de garantías Pedro Darío Portillo, y fallecido en el año 2005, y tengo copia de esa resolución conmigo y está a disposición
de la ciudadanía y de los señores miembros del Consejo y del Tribunal de Honor, señor presidente. Muchas gracias, doctor Bogarín. Una pregunta al Tribunal de Honor. Dice lo siguiente: en este momento la sociedad mundial confronta un conflicto para imponer la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. ¿Cuáles son los parámetros que alumbran la política moral jurídica de una y otra corriente? Bueno, nuestra ley más importante, la Constitución Nacional, consagra en el artículo 4 la innegociable defensa del derecho a la vida. Y soy un férreo partidario y cumplimiento de ese principio. Incluso nuestro sistema, por razones de política criminal, ha abolido la pena de muerte, y es contrario porque nosotros, cuando hablamos del objeto de las penas, hablamos de prevención especial y hablamos de prevención general, y lógicamente el sistema está en contra de las penas de muerte y de instaurar la cultura de muerte, pues sería un contrasentido, ya que lo que el sistema propugna es la defensa de la vida, la protección de la vida en general, dice el artículo 4 de la Constitución Nacional. Gracias, doctor Bogarín. En los casos de delitos económicos contra el erario público han quedado impunes hoy por inacción del Ministerio Público varios de ellos. A través de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se puede terminar con esta práctica corrupta? Combate frontal a la corrupción, capacitación de nuestros jueces, de los fiscales del Ministerio Público, un déficit que vengo observando, y lo digo con mucho respeto, es un desconocimiento de derecho administrativo, de cuestiones administrativas que inciden mucho en la investigación de esos hechos punibles, y un férreo control a la actividad investigativa del Ministerio Público y también, lógicamente, de la actividad jurisdiccional de los jueces. La revisión de todos los fallos que puedan siquiera implicar la sospecha de impunidad o de corrupción tienen que ser revisados. Las actuaciones de los jueces deben ser públicas y deben ser revisables. Y no hay que transigir, hay que tener tolerancia cero a la corrupción, señor presidente. Gracias, doctor Bogarín. ¿Qué opinaría de un magistrado que en un proceso por invasión da a la persona imputada una medida sustitutiva de no abandonar el lugar invadido, en vez de que no se acerque al lugar del hecho investigado, ya que si hubo imputación es porque la Fiscalía corroboró el hecho? Este es un reclamo de un ciudadano de Ciudad del Este. Bueno, es una decisión por lo menos analizable, por no decir extraña. Si hay una imputación, todavía no hay una certeza, hay un estado intelectual de sospecha en ese titular de la acción, que es el agente fiscal, y es un poco extraño si hay una invasión de inmuebles, si hay una sospecha de que hay flagrancia o de que esa persona es autor del citado hecho punible. Es un poco extraño, y yo diría un contrasentido, que se dicte como una medida cautelar que la persona permanezca en el lugar. Personalmente revisaría esa decisión si no hay fallas técnicas, jurídico-legales o incluso un caso de corrupción. Muchas gracias, doctor Bogarín. Tengo 3 preguntas más y después algunos miembros del Consejo quieren hacerle consultas. Doctor, su formación jesuítica ignaciana, a través de su paso por el Colegio Cristo Rey, ¿tiene alguna influencia en su decisión de postularse a ministro de la Corte al margen de su innata capacidad jurídica? Sí, decisiva influencia. Decisiva influencia. He aprendido muchos valores en mi paso por el Colegio Cristo Rey y el contacto con los padres jesuitas, y los valores de moralidad, honestidad, la defensa de la justicia, la lucha por la justicia, los he aprendido allí y he plasmado en esta decisión largamente meditada de postularme a ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Bogarín, ¿qué opinión tiene cuando la Corte Suprema de Justicia modifica a través de acordadas normas del Código Procesal Civil sobre excepción de inconstitucionalidad? Yo considero que hay que revisar esa decisión, hasta qué punto es violatoria de esa norma que establece la jerarquía de las disposiciones legales, hasta qué punto una acordada puede estar por encima de disposiciones legales. Considero que podría tratarse de una violación de la jerarquía de las leyes, la pirámide de Kelsen que está establecida en la norma del artículo 137 de la Constitución Nacional. Muy bien, 3 preguntas cortas y después 2 consejeros quieren hacer las propias. ¿Cómo piensa combatir la compraventa de sentencias en el Poder Judicial? Primero, con la permanente capacitación y actualización de los jueces y una concientización de que esas prácticas corruptas debilitan el sistema. Segundo, un intenso control de las decisiones de los jueces. No es ningún secreto que en nuestro sistema se compran y se venden sentencias y que hay algunos jueces que hoy están millonarios y no están en condiciones de explicar los bienes que tienen. Y, lógicamente, tolerancia cero contra la corrupción y denunciar absolutamente todos los hechos punibles a los efectos de combatir la impunidad que hoy lamentablemente reina en nuestros tribunales y en nuestra sociedad en general. 2 reclamos ciudadanos más y preguntas de consejero. ¿Puede un magistrado dejar en manos de su relator la responsabilidad de un juzgamiento? ¿Y qué haría para evitarlo? Un integrante de este Tribunal de Honor hablaba en algún momento dado de la dictadura de los relatores. Los relatores son consejeros, te pueden preparar proyectos de resolución e incluso consejos, reunir jurisprudencia, pero bajo ningún sentido tomar decisiones. El juez tiene que ser libre y tiene que ser soberano en sus decisiones. Cuando dicta una sentencia tiene que estar solo con su conciencia y con la ley, y puede tener todos los consejos, las referencias jurisprudenciales y de sus relatores, pero bajo ningún sentido ninguna otra persona puede tomar decisiones por él. Muchas gracias, doctor Bogarín. ¿Está usted de acuerdo con someter a la oficina de admisibilidad los juicios de inconstitucionalidad que llegan a la Corte? No está previsto. No está prevista esa oficina de admisibilidad si los ministros de la Sala Constitucional tienen la obligación de analizar la admisibilidad y luego las cuestiones de fondo. Pero han habido rumores y han habido algunas prácticas de que en algún momento se han dado cobros por la admisión de las acciones de inconstitucionalidad. Personalmente no estoy de acuerdo, personalmente considero que los ministros tienen que revisar esos aspectos de una acción de inconstitucionalidad y no dejar la admisibilidad en manos de funcionarios inferiores. Gracias, doctor Bogarín. Última pregunta de Albert Vargas Peña. Para todos los candidatos, ¿está usted de acuerdo con la reelección vía enmienda constitucional? No estoy de acuerdo. El presidente no puede ser reelecto, eso está claro en la Constitución, y a mi criterio la norma del 290 establece claramente que eso tiene que ser por vía de reforma, Convención Nacional Constituyente, y allí están claramente establecidas las causas que pueden ser modificadas, pero por la vía de reforma. Muchas gracias, doctor Bogarín. Tiene la palabra el doctor Juan Ramón Bueno Jara y luego el consejero diputado Eber Ovelar. Doctor Bogarín, Sí, doctor. usted habló de los grupos del Poder Judicial, que en el Código de Ética, usted conoce muy bien, prohíbe los partidos políticos, especialmente exige a los magistrados a
pedir permiso a sus partidos políticos mientras dure el ejercicio de su mandato. Algunos cumplen, otros no lo cumplen. Pero a mí no me preocupa, porque el Partido Colorado, tengo entendido, tiene más de 1 millón de correligionarios, también los liberales, y es muy más difícil. Pero hay otro grupo de poderes mucho más reducidos y que se conocen todos, y por si no se conozcan, tienen ciertos símbolos en su escrito, puntitos, pirámides, apretarse la mano, apretar la muñeca, en fin, un montón. La masonería. También están el grupo Opus Dei, que sabemos que es un grupo bastante influyente, y no voy a mencionar otros porque también son mucho más influyentes, pero más o menos está por la cuestión de sexuales. Entonces, yo le pregunto a usted, y después voy a dirigir otra pregunta también relacionada. Usted habló del grupo de poder. Ahora, nos preocupa también, usted tiene un grupo de poder muy grande, que son su clientela, y muchos de ellos están metidos nada menos que en robo, acusación de robo de bienes del Estado. O sea, nos robaron a todos nosotros, y nosotros como ciudadanos también estamos preocupados por esa cuestión. Entonces le pregunto, usted, como ministro de Corte, ¿prohibiría a los jueces que sigan activando en estos grupos de poder o no? Y si usted, como ministro de Corte, se inhibiría de todos los casos en donde están actualmente sus representados que tienen cuenta con la administración pública de bienes del Estado. Sí, agradezco la pregunta. En primer lugar, considero que no, los grupos de masones o partidos políticos no son malos por sí. Lo que es pernicioso es la injerencia que afecta la independencia y la libertad de los jueces, la independencia que tiene que tener el Poder Judicial. Yo reitero, doctor, que no pertenezco a ningún grupo de poder. Mi relación con algunos clientes es estrictamente profesional y no tengo ninguna persona, ningún cliente que haya sido condenado. Es decir, todos gozaban de la presunción o estado de inocencia. En cuanto a y no tengo ninguna dependencia. Lógicamente, si algunos casos relacionados con esas personas llegan a la Corte Suprema de Justicia, en caso que gane esta postulación, tengo la obligación de inhibirme del tratamiento de las causas que afectan a esas personas. En cuanto a los jueces, un estricto cumplimiento del Código de Ética. Está claro que no pueden activar en política, está claro que no pueden pertenecer activamente a estos grupos de poder y ni dejarse presionar ni influenciar por los mismos. Considero que hay que ser muy estricto y muy claro y muy terminante en ese sentido. Considero desde luego y tendría que revisar las disposiciones legales que los jueces tienen que renunciar a sus afiliaciones, no solamente pedir permiso. Tienen que renunciar y no pertenecer a ningún partido político ni a ninguna estructura de poder, ya sea masones u otras organizaciones. Mi respuesta y mi posición es clara en ese sentido, doctor. El doctor Eber Ovelar, diputado y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, tiene la palabra. Gracias, presidente. Doctor Bogarín, usted habló de una realidad que es patente hoy en el sistema de administración de justicia, especialmente en el ámbito penal. Habló de la mora judicial, habló del artículo 136 que define los plazos de terminación de conclusión de los procesos. Habló también de apelaciones, de autos de apertura de juicio que hoy llamativamente se apelan y llevan procesos a 5 o 6 años. Entonces, ¿cuál es el abordaje que usted como ministro de Corte le daría a esta problemática? Concretamente, ¿cuál es la vía que usted asumiría como ministro de Corte Suprema de Justicia para abordar esta problemática? En primer lugar, combate frontal a la corrupción. No es ningún secreto que cuando te están dilatando el tratamiento de algún expediente, de alguna causa, te están
creando el problema para venderte las soluciones. Segundo lugar, capacitación y actualización de nuestros jueces. Me dedicaría de lleno a esas actividades porque no es ningún secreto, señor diputado, que muchos de nuestros jueces, no todos, tienen graves limitaciones técnicas, no entienden este nuevo sistema. Entonces hay que trabajar en actualizar y capacitar los recursos que tiene el Poder Judicial, los recursos humanos. Hay que trabajar también en la digitalización del sistema. El sistema manual está absolutamente desbordado, está absolutamente desfasado. No vamos a tener el problema que se está hablando de pérdidas, extravíos de expedientes que son consecuencia de la corrupción. Entonces, atacaría en primer lugar esos tres ámbitos: la corrupción, la capacitación y trabajar en los sistemas modernos de digitalización y utilización de la informática. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Bogarín, por su presencia, por su presentación. Como es tradicional, lo despedimos con un fuerte aplauso agradeciéndole su participación. Muchas gracias.